Capítulo 6, fragmento 3. El día de Reyes, María Luisa obsequió con una merienda a sus hermanos y hermanas. Dispuso que asistiera su hijo y quiso la suerte que le tocase el haba en el reparto de la torta tradicional. Se brindó por el pequeño rey y el niño se regocijó de las aclamaciones que saludaban su fortuita realeza, más efímera, sin embargo, que aquella otra cuya herencia creía haberle asegurado su padre. María Luisa, que quería a toda costa conservar los ducados que le concediera el Tratado de Fontainebleau, había confiado sus intereses al conde de Níper, quien, contando con el apoyo de Alejandro, había prometido defenderlos enérgicamente, con la condición de que la emperatriz no pediría la reversión de los ducados para su hijo, ni los llevaría con ella. Esta última proposición hubiera debido parecer inadmisible a una madre. Sin embargo, fue aceptada por María Luisa. En septiembre de 1814, ésta escribía desde Suiza a la duquesa de Montebello: «Figuraos que en los últimos días de mi estancia en Aix, el emperador me ha enviado mensaje tras mensaje para decidirme a ir a juntarme con él, a escaparme sola con el señor Hurol. Me ha mandado a decir que dejase a mi hijo en Viena, donde estaba bien, y que él no tenía necesidad del príncipe. La proposición me pareció demasiado fuerte, y le contesté francamente que en la actualidad no podía ir. Temo que todos esos mensajes influyan en la corte de Viena y me retengan más tiempo en dicha capital. Sin embargo, he dado a los miembros del Congreso mi palabra de honor más sagrada que no iré por ahora a la isla de Elba, ni iré nunca. Vos sabéis mejor que nadie que no tengo ganas de ir. Pero el emperador es en verdad muy inconsecuente y ligero». Meneval, que estaba al corriente de todos aquellos conciliábulos, no pudo menos de decir lo mucho que le apenó el ver la facilidad con que la emperatriz se decidió a abandonar a su hijo. No escuchaba ya a nadie, más que a Níper. Había concluido por tenerle tal apego que, habiendo recibido él la orden de ir provisionalmente a Turín, María Luisa fue a pedir a Metternich el permiso de conservarlo a su lado hasta el arreglo definitivo de sus asuntos. Como esta petición distaba mucho de contrariar los planes del ministro, éste accedió. De pronto se suspendieron en Viena los bailes, los conciertos, los cuadros vivos, las tómbolas, los corzos y todas las fiestas con que se divertía a los miembros del Congreso. Napoleón, irritado por el incumplimiento del Tratado de Fontainebleau y por la secuestración de su hijo, acababa de desertar de la isla de Elba, desembarcando en Francia, resuelto a reconquistar sus derechos. «Todo lo que se ha hecho sin vosotros es ilegítimo», dijo a los franceses en una ardiente proclama. Afirmó a sus soldados que no habían sido vencidos y los invitó a enarbolar la bandera tricolor, la bandera de la nación y de la victoria. La sensacional noticia llegó a Viena en la noche del 6 de marzo. Los emperadores y los reyes se reunieron inmediatamente para concertarse sobre las medidas que convenía tomar. Talleyrand aconsejó tratar a Bonaparte como a un bandido, declarándole fuera de la ley, y encargó a su secretario Besnardier la redacción de una memoria sobre los motivos que debían inducir a los aliados a reunir sus fuerzas y marchar sin demora contra Napoleón, memoria en que la violencia llega al extremo de provocar al asesinato de Bonaparte. El 13 de marzo, los representantes de las 8 potencias representadas en el Congreso de Viena firmaron la famosa declaración que entregaba Napoleón a la vindicta pública como enemigo y perturbador de la tranquilidad del mundo. Hasta el 7 de mayo no llegó a Schönbrunn la noticia del desembarco del emperador. María Luisa la recibió al regreso de un paseo a caballo con Níper. Mostróse muy contrariada y los que la conocían a fondo
atribuyeron su emoción al temor y al egoísmo. Aquellos ducados de Parma, Plasencia y Guastalla que creía haber reconquistado, iba a perderlos sin duda a causa de su impaciente esposo. ¿Iba a verse obligada a reanudar una vida de angustias y peligros con aquel terrible buscador de aventuras? No. Esta vez estaba bien resuelta a no volver a ver al hombre cuyo genio tumultuoso la asustaba. Después de una misteriosa entrevista de Metternich con María Luisa, ésta escribió al ministro, el 12 de marzo, una carta preparada por Nipper, declarándose ajena a los proyectos de Napoleón y poniéndose bajo la protección de las potencias. En cambio de esta sumisión, recibió la seguridad de que se le darían los ducados. Por su parte, Nipper obtuvo, en recompensa de sus servicios, la dignidad de mariscal de la corte, lo cual le permitía, en lo sucesivo, tomar asiento en la carroza de la archiduquesa. He aquí lo que el emperador de Austria y su diplomacia habían sabido encontrar para vengarse del emperador de los franceses. Francisco II no solamente se asoció a las potencias que le entregaban a la vindicta pública, sino que además procuró deshonrarlo, pues conocía muy bien el género de intimidad que reinaba entre su hija y Nipper. Favoreciendo semejante intriga amorosa, hizo recaer sobre la casa de Austria un oprobio que Napoleón no quiso admitir, pues siempre persistió en creer en la fidelidad de su esposa. El emperador de Austria manifestó a María Luisa que los acontecimientos eran demasiado graves para dejar al príncipe imperial en Schönbrunn. Se había propalado el rumor de que su fiel y virtuosa aya enteraba al príncipe de todo lo que ocurría, dándole a entender que podría volver a París al lado de su padre. La especie era falsa. La condesa de Montesquieu evitaba a la criatura toda exaltación de espíritu y se limitaba a hacerle orar mañana y tarde por su padre. Pero aún de esto se le hizo un cargo imperdonable. María Luisa manifestó al aya que iba a trasladar su hijo al Palacio Imperial de Viena. Efectivamente, llegó ahí con el rey de Roma el 20 de marzo, aniversario de su nacimiento. Aquel mismo día se notificó a la señora de Montesquieu que cesaba de tener en su cargo la educación del príncipe y que debía salir cuanto antes de Viena. A pesar de sus súplicas, instancias y protestas, la despiadada orden fue cumplida. La buena aya tuvo que abandonar a subalternos, una criatura de la cual no se había separado un instante desde su nacimiento y que había sido objeto de su constante solicitud. El motivo de tan brusca separación parece ser que se tenían sospechas de que el conde Anatolio de Montesquieu, hijo del aya, que se encontraba en Viena, se había propuesto robar al niño. Precisamente el 20 de marzo el conde debía partir para París. Había salido de Schönbrunn al mismo tiempo que María Luisa y el rey de Roma, a fin de visitar en Viena a su amigo Bresson de Valensole. Las órdenes por él dadas a su cochero indudablemente no habían sido comprendidas, pues su coche fue al Prater. La policía vienesa, que encontró aquel carruaje en el parque, supuso que todo estaba dispuesto para un rapto. Como el señor de Montesquieu había vuelto a pie y algo tarde a Schönbrunn, las sospechas se acentuaron, tanto más cuanto que en enero se había sabido que Fouché había tenido la intención de hacer robar al príncipe a fin de establecer una regencia de la cual hubiera sido primer ministro. Antes de abandonar para siempre al reyecito, la condesa de Montesquieu exigió una orden escrita del emperador Francisco y un certificado médico haciendo constar que dejaba al rey de Roma en perfecto estado de salud. El soberano le escribió una carta afectuosa,
motivó su deseo sobre el rigor de las circunstancias y le hizo entregar un aderezo de zafiros. María Luisa añadió al regalo un mechón de cabellos de su hijo. Esta dolorosa separación fue vivamente sentida por el niño, acostumbrado a los tiernos y asiduos cuidados de su aya. La reclamaba sin cesar y tardó mucho en consolarse de su ausencia. La condesa fue reemplazada provisionalmente por la viuda del general Mitrovsky, mas con ser esta una señora muy distinguida, no prodigó al príncipe los maternos cuidados de aquella. El rey de Roma iba a ser entregado en manos de preceptores que habían de hacerle sentir aún más la separación de la que él había considerado siempre como una segunda madre, pues María Luisa solo a intervalos le mostraba algún cariño y abandonaba a otros la tarea de instruirlo y educarlo. Singular coincidencia. El mismo día que se encerró al joven príncipe en el Alcázar Imperial de Viena, es decir, el 20 de marzo, Napoleón entró a las Tullerías. Había ansiado volver con su esposa y su hijo, pero vio fallidas sus esperanzas. Pocos días después de su llegada, confió un chambelán austríaco una sentida carta para Francisco II, en la cual le decía que su más vivo deseo era ver pronto a la emperatriz y al rey de Roma. Suplicaba que fuesen por Estrasburgo, pues se habían dado órdenes sobre esta línea para su recepción en el interior de sus estados. No dudaba que el emperador se apresuraría a reunirlos. Tenía por único fin consolidar el trono que el amor de sus pueblos le había conservado y devuelto, para legarlo un día, afianzado en estables fundamentos, al infante que Francisco II había rodeado de bondades paternales. Esta carta fue interceptada en Linz. Los monarcas aliados se rieron de ella en presencia del suegro de Napoleón, que no se dignó siquiera contestarla. El 27 de marzo, Caulaincourt, ministro de Negocios Extranjeros de Napoleón, dirigió a Metternich una importante carta diciéndole que la primera idea del emperador había sido el mantenimiento de la paz y que deseaba dar de ello una patente prueba al Austria, esperando de los principios y sentimientos de su suegro la vuelta de la emperatriz y del rey de Roma. Dirigióse al mismo tiempo a todos los agentes diplomáticos de Francia en el extranjero una circular llena de declaraciones pacíficas. Los soberanos no hicieron caso de ellas. Napoleón escribió al mismo tiempo a María Luisa: «Te envío un hombre para decirte que todo va muy bien. Soy amo de todo. Solo me falta teneros a mi lado a ti y a mi hijo». La emperatriz, que recibió este billete, no contestó. Semanas antes, otra carta fechada en Lyon, el 11 de marzo, y enteramente de puño y letra del emperador, y había sido entregada en Schönbrunn por un jinete que la llevó oculta en una de sus botas. La misiva terminaba con esta apremiante invitación: «Ven con mi hijo. Espero abrazarte antes de fin de marzo». María Luisa hizo como que no había recibido ninguno de estos billetes y, olvidando deliberadamente que era la esposa de Napoleón, guardó el mismo odioso silencio. Sin embargo, tan ciega fe tenía el emperador en la fidelidad de su consorte y tal confianza en su obediencia, que al final de las instrucciones comunicadas por Caulaincourt el 8 de abril al cardenal Fesch, nombrado embajador cerca de la Santa Sede, se encuentra este curioso detalle: «Su Majestad desea vivamente que vuestra eminencia pueda arreglárselas para estar en París el 30 de mayo a fin de oficiar en el coronamiento del príncipe imperial». Y el gabinete de Viena, que había hecho todo lo posible para alejar a María Luisa del emperador, no parecía dispuesto a su vuelta a Francia. Hacía 6 meses que no se la dejaba hablar con su secretario Meneval sin testigos.
Pero nada de esto había alterado su salud. La emperatriz ha engordado mucho, dice el mismo Meneval en una carta al duque de Vicenza. El príncipe imperial es un ángel de hermosura, de dulzura y de fuerza. La condesa de Montesquieu le llora todos los días. Esta pobre señora es tratada con mucho rigor. Se la tiene relegada en un pisito de 2 piezas de una casa particular de Viena. Meneval añadió a esta carta una postdata para excusar un poco a María Luisa, lo cual prueba su natural generosidad. Es verdaderamente buena en el fondo, pero muy débil y enemiga de la reflexión. Lástima que el círculo de sus relaciones no sea mejor. Por aquel entonces, hablando con su secretario, María Luisa le había dicho que si consentía en dejar a su hijo en Viena e ir sin él a Parma, era porque pensaba hacer en sus ducados una economía anual de 500.000 francos y asegurarle así en pocos años una existencia independiente. A esto Meneval se había atrevido a contestar que el nombre de Napoleón le parecía una fortuna suficiente para el infante imperial. Poco tiempo después quiso saber si María Luisa consentiría en ir un día u otro a reunirse con el emperador. Ella empezó por declarar que no era dueña de sus actos, que había nacido bajo una estrella funesta, que estaba condenada a no ser nunca feliz, y añadió, en fin, que su tío el archiduque Carlos y un jurisconsulto habían disipado sus dudas acerca de su situación conyugal y que trataría con Napoleón de una separación amistosa. O sea que trataría con Napoleón de una separación amistosa cuando pudiese escribirle. Aún no le permitían escribir a su esposo, pero en cambio le dejaban enviar cartas tan numerosas como apasionadas al general Nipper, que había marchado el 18 de abril al frente de una división para combatir a Murat. Habiéndose hecho intolerables las vejaciones con que se mortificaba a los franceses residentes en Viena y en Schönbrunn, Meneval pidió permiso para regresar a Francia. El pobre rey de Roma iba a quedar casi solo en medio de los agentes de Metternich, encargados de hacer de él lo que tanto había temido Napoleón, un príncipe austríaco. Los aliados declararon que la presencia de Bonaparte era incompatible con el mantenimiento de la paz en Europa, pero que no trataban de imponer a Francia la obligación de tomar tal o cual dinastía. En el fondo, cada cual obraba según su propia conveniencia. Tal era la situación en mayo de 1815. Fue preciso que María Luisa, a quien Alejandro había ofrecido la regencia con Napoleón II, se negase formalmente a volver a Francia. Fue preciso que el duque de Orleans declinase las proposiciones secretas de Fouché y de Talleyrand. Fue preciso, en fin, que la posibilidad de una especie de gobierno federativo o republicano asustase a Metternich y a los ingleses, para que Luis XVIII volviese a tener alguna probabilidad de recuperar el trono. Pero, ¿con qué condiciones? Wellington impone a Fouché y Metternich a Talleyrand. Los aliados, olvidando su juramento de no hacer la guerra sino a Bonaparte, van a esquilmar a Francia, aún después de la caída definitiva de Napoleón, como si aún estuviese gobernada por un príncipe enemigo.